está lento. Ahí ahora sí. ¿Ven ustedes, no es cierto? Sí, Sí, profe. profe. Que Sí. dice que se está grabando y asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. Muy bien. Entonces, a ver, ya. Entonces vamos a empezar con una unidad nueva, que es física de fluidos, y donde vamos a ocupar algunas de las cosas que ustedes ya aprendieron en la primera unidad, digamos, en todo el capítulo de mecánica, que vieron cinemática y dinámica, ¿no es cierto? Eh, entonces, eso generalmente uno estudia carritos, cosas por el estilo, cuerpos sólidos, pero ahora nos vamos a ir a estudiar qué pasa en un fluido, ¿ya? No quiero definir tantas cosas, sobre todo que posiblemente ustedes los conozcan bien, qué es lo que es un fluido, ¿no es cierto? No quiero entrar en esas definiciones más técnicas, pero como apelar a la experiencia común que tenemos, ¿ya? Digámoslo así, fluido, pueden ser líquidos y gases, ¿no es cierto? Agua, aire, por ejemplo. Una característica fundamental que vamos a tener en cuenta acá, en esta unidad, es que los líquidos son incompresibles, ¿ya? Eso aproximadamente, ¿ya? O sea, si usted hace fuerza sobre un líquido, ah, cuesta cambiarle el volumen, disminuir su volumen. Aunque, por ejemplo, en el mar, si si se van a profundidades más o menos grandes, la profundidad del mar frente a Antofagasta, no sé, debe tener unos 7 kilómetros, 7.000 metros de profundidad en algunas partes. A esas profundidades es posible que la densidad del agua aumente un 5%. O sea, se puede comprimir, ¿ya? Eh, pero en general, para los efectos de esta unidad, vamos a considerar que los líquidos son incompresibles, ¿ya? Y por el contrario, gases son compresibles. Eh, Vamos a cambiar un poquito de vocabulario, o se cambia en general un poquito el vocabulario cuando uno está hablando de partículas, como se ha hecho hasta ahora en el curso. Uno habla de la masa de la partícula, su posición, su velocidad, habla de fuerzas también. Aquí, al hablar en fluidos, la masa comúnmente la cambiamos a densidad, la posición y la velocidad, eh, usamos más la velocidad de flujo, ¿ya? Y fuerzas lo vamos a cambiar por presión. No es lo mismo, vamos a ver qué relación hay, pero estas son las unidades o las cantidades físicas que uno usa generalmente en las unidades de fluidos, ¿ya? Presión es una palabra corriente, ¿cierto? Nosotros en este curso estamos bajo harta presión, tanto los estudiantes como los profesores. Eso nos produce estrés, tanto a los estudiantes como a los profesores, ¿no es cierto? Ahora, la palabra presión y la palabra estrés, así como la usamos corrientemente, necesita ser eh, puesta con más rigor cuando se usa en física, digamos. Así que vamos a tener que definir claramente qué es lo que significa presión. Densidad sabemos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La densidad de un cuerpo es su masa, ya la estamos representando de esa manera, y dividido por el volumen. Así que sus unidades en el Sistema Internacional de Unidades son kilogramo por metro cúbico. Esa sería la densidad. Y aquí les traje una pequeña lista de algunas densidades corrientes. El agua a 0 grados, 999,8 kilogramos por metro cúbico. ¿O dije cuadrado recién ahí o no? ¿O dije metros cúbicos? Cúbico, Lo profe. dijo,
Sí, dije cúbico, ¿no? Me pareció escucharla así como un eco mío de que dije cuadrado, pero tengo que haber dicho cúbico, ¿no es cierto? Por si acaso, corríjame cuando cometo algún error para que no nos quede duda y no vaya a confundir. Eh, sí, dígame. Disculpe, una consulta. ¿Ese símbolo de la densidad es una letra griega que es? Sí, sí, es la letra griega rho. Ya, yo la dibujé lo mejor que pude, ¿ah? Se parece, pero véala en los libros o véalo en un alfabeto griego, es la Rho. Eso se usa para densidad de masa. Ya, profe, Bien, gracias. gracias. Entonces, el agua a una temperatura de 0 grados centígrados tiene esa densidad. Si está a 4 grados centígrados, tiene una densidad igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Un metro cúbico es más o menos como un escritorio, más o menos, ¿no es cierto? Si un escritorio es como de 1 metro de altura, el ancho otro metro consideremos y el largo consideremos 1 metro. Si usted lo llena de agua, eso tiene una masa de 1000 kilogramos, o sea, una tonelada. Es bastante, ¿ah? ¿No es cierto? Eh, y bueno, si el agua está a 100 grados, como agua, son 958 kilogramos por metro cúbico. Agua del mar es un poquito más densa que el agua pura, ¿ya? Y ahí tienen otra cosa que es común. Aceite de oliva, por ejemplo, son 920 kilogramos por metro cúbico. O sea, bueno, ahí ustedes pueden hacer cambios de unidad y todas esas cosas. Bien, así es que eso Profe, dígame. ¿por qué cuando el agua aumenta en 4 grados su densidad aumenta también? ¿No debería ser al revés? Como pasa después cuando se empieza a evaporar a los 100 grados. Bueno, el agua tiene un comportamiento muy especial y es buena su acotación, pero esos son los valores. Para ver por qué pasa, tendríamos que ir a la estructura molecular del agua. ¿Ya? Ah, ya. Tiene eso, mantengámoslo en cuenta. eh, Cuando usted calienta un trozo de hierro, por ejemplo, ¿qué le pasa al volumen? Aumenta. Aumenta. Y si tiene un trozo de hielo, ¿qué le pasa al volumen si lo calienta? El agua tiene más volumen que el agua líquida. Eh, ya, bueno, eso ahí lo vamos a conversar esto en algún momento y se los voy a dejar como pregunta para que piensen en esas cosas, ¿ya? Hay algunos elementos que tienen o compuestos que tienen un comportamiento bastante fuera, o sea, fuera de la norma, digamos, de lo que es normal, digamos, ¿ya? En algún momento podemos comentar alguna de esas cosas, pero es bueno que mantengamos el hielo y el agua, que es algo común que ustedes se van a enfrentar. Y ahora vamos a hacer un problemita al final de la clase, yo creo. Bueno, eh, la presión dentro de un fluido está definida en términos de las fuerzas que un pequeño volumen de fluido ejerce sobre un volumen adyacente o sobre las paredes adyacentes del recipiente. Ah, a ver, si uno piensa en un vaso de agua, y si piensa en tomar un pedacito de papel y colocarlo vertical, ¿ya? Uno puede imaginarse un experimento en que si pudiera sacar la mitad del agua, la mitad del vaso así a lo largo, ¿ya? Ahí pasaría que el agua que está en la otra mitad se cae, ¿no es cierto? Entonces eso le dice a uno que originalmente esa mitad del agua estaba sostenida por la otra mitad del agua, ¿ya? Entonces, aquí está hecho con bloques, digamos, pero lo podríamos pensar como la mitad de agua de un recipiente contra otra mitad. Entonces, la mitad derecha sujeta, por decir de una manera, a la mitad izquierda y viceversa, ¿ya? Entonces, pero aquí no hablamos de fuerza, sino que hablamos más de presión. Entonces, y la presión está definida como la fuerza por unidad de área, ¿ya? Vamos a distinguir también
dos palabras que se usan como sinónimos en la vida corriente. No sé si el otro día lo conversé con ustedes. Esto es una superficie, ¿no es cierto? A ver, voy a colocar otra superficie. Esa era una receta que tengo aquí. Ya, voy a colocar esta superficie. Esta es una superficie plana, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Es profe. estarían de acuerdo que es una superficie plana, ¿no es cierto? Un pedazo de Sí. hoja. Ahora, si yo hago esto, ahora esto es otra superficie o es la misma superficie. Esta es otra superficie, esta es una superficie curva. Es un cilindro o es el manto de un cilindro. Son dos superficies distintas, ¿ya? Ahora, vamos al área. El área de esto, ¿cómo lo calcula? De esta superficie plana. La calcula... ¿Perdón? Multiplicando la altura por, o sea, el ancho por el largo No por Claro. ancho. de la hoja. O la altura por el largo, ¿no es cierto? Los nombres que queramos. Multiplicamos toda esta longitud por esta longitud y sacamos el área. Ahora, si quieres sacar el área de este cilindro, ¿cómo lo hace? Con el área basal de la base y la altura. ¿El área de la base dice? Sí, Pero la base tiene área, o sea, porque la base, no hay papel en la base. no tiene. Entonces, ¿cómo saca el área de este? Es porque es el puro manto de este tarro, si quieren, pensemos en un tarro, es el manto que se llama. ¿Cómo calcula el área de esto? La altura, ¿no es cierto? ¿Por La base. qué? ¿Por la base? Bueno, a ver, sería el perímetro de esto, ¿no es cierto? Esta circunferencia. Sí. ¿Y cuánto vale la circunferencia? Pi por 2R. 2pi por r, ¿no es cierto? Y eso, la longitud de la circunferencia es lo mismo que el largo que tenía esta hoja, ¿no? O sea, cuando calcule el área del cilindro, le va a dar la altura y esta parte de aquí se transformó en una circunferencia, pero tiene el mismo largo que la longitud aquí. Así es que el área del manto va a ser igual al área de este rectángulo. O sea, esta figura tiene la misma área que esta figura, ¿no es cierto? O sea, o mejor dicho, esta superficie tiene la misma área que esta otra superficie. ¿Sí o no? Sí. Las dos tienen la misma área. O sea, a lo que voy, son superficies distintas, una es plana, la otra es curva, pero las dos tienen la misma área. Entonces, es bueno distinguir ahí que superficie y área, como se usa en matemática o en física, son palabras distintas, y aunque en la vida corriente a veces y en los libros incluso está escrito como sinónimo. Bueno, así es que aquí la presión es cierta fuerza que vamos a ir conversando dividido por el área, ¿ya? Entonces este área son 20 metros cuadrados, qué sé yo, lo que sea. Está en unidades de metros cuadrados. La unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades es el Newton, así es que la unidad de presión es Newton por metro cuadrado, ¿ya? Esa es una unidad de presión. Hay otras unidades de presión, pero vamos a concentrarnos en esto, en las unidades del Sistema Internacional para no ir dando más información que puede distraer más que ayudar. Entonces la unidad de presión en el Sistema Internacional es el Pascal, ese es el nombre, vea que está con minúscula, igual a un Newton por metro cuadrado. La palabra por se usa para dividir, ¿ya? Igual cuando uno dice kilómetros por hora, significa kilómetro dividido por hora. Kilómetro por hora, si usted va a 40 kilómetros por hora, significa que recorre 40 kilómetros por cada hora, ¿ya? Un pascal
es la fuerza que siente una superficie cuando hay una presión de 1 pascal, cuando se siente 1 newton por cada metro cuadrado, si lo queremos entender así, esta frase. ¿Qué significa? 1 newton por metro cuadrado significaría 1 newton por cada metro cuadrado. ¿Ya? Así es que ahí está las unidades que a los físicos nos gusta escribirla en corchetes cuadrados. Entonces veamos ejemplos de la vida diaria. ¿Qué presión hacen los zapatos sobre el piso? Entonces consideramos una persona de masa, una masa de 60 kilogramos, ¿cierto? Yo estoy leyendo aquí 60 kilogramos en plural, pero este símbolo, ¿no es cierto?, no va con una S al final. Ya, eso lo conversamos el otro día, pero para ir acostumbrándonos nomás. Aquí está la presión. La presión es la fuerza que hacen la suela de los zapatos contra el piso. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta fuerza hace la suela de los zapatos contra el piso? La masa del individuo por la aceleración de la gravedad. Claro, ¿cierto? Ya, yo creo que está bien eso, ¿cierto? De esa manera, es la masa igual a la masa de la persona por G, que es la aceleración de gravedad, y si aquí estamos haciendo un cálculo, ¿cómo podríamos decir? No estamos interesados en calcular en detalle. Así es que tomo la masa aproximadamente 60 kilogramos, G aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, y el área de los zapatos voy a considerar un tamaño común, 10 centímetros, supongamos ahí, por 30, y lo considero como un cuadrado, o sea, como un rectángulo. Y eso me da 3 por 2, son 30, pero son 2 zapatos, son 60, estos son 300 centímetros cuadrados, y por 2 serían 600 centímetros cuadrados, que expresado en metros cuadrados me da 0.06. ¿Ya? Si hay alguna pregunta sobre cálculo de unidades, lo podemos dejar para ejercicio un poquitito, pero aquí nos basta hacer esto nomás. Entonces tenemos 60 kilogramos por 10 para G y por 0.06 metros cuadrados. Y eso me da 10.000 pascales. Este número le va a dar 10.000 y la unidad es pascal. 10.000 pascales. Ligerito vamos a ver la presión que hace la atmósfera y vamos a ver que son del orden de 100.000 pascales. Esa es la presión que hace la atmósfera, ¿ya? Así es que cuando usted está parado sobre el piso, le agrega al piso una presión como 1/10 de la presión atmosférica, ¿ya? En el lugar donde usted está pisando aquí, ¿ya? O sea, aquí en esto hay que tener cuidado, por ejemplo, la misma interpretación de esto, porque esto está en newton por metro cuadrado, pero usted recién está pisando apenas en unas 3 centésimas de metro cuadrado. Aquí es donde usted está haciendo la presión en este momento, ¿no es cierto? Así es que, bueno, eso, que hay que tener cuidado un poquito en eso. Esto está dado siempre en la unidad, en metros cuadrados. Así que esto, bueno, yo creo que eso con ese comentario nomás le estoy dejando algunas pequeñas cosas como para pensar, para incentivar que después se pregunten algunas cosas y eso. ¿Algún comentario de esta parte? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿La gravedad de ahora en adelante siempre la tomaremos como 10 o fue solo este caso? No, en este caso, si en alguna prueba le vamos a colocar, considere G igual, o a lo mejor le ponemos 10 u otro valor. Y si no se indica, usted puede poner 10, por ejemplo.
eso le va a dar una buena aproximación. Mire, en física, una cosa que es buena su pregunta en este sentido, que me sirve a mí para comentar algo. En física, nosotros hacemos modelos. Eso a veces no lo comentamos con ustedes por la premura del tiempo, pero generalmente hacemos modelos. Resolver problemas en física es bastante complejo a veces. Si usted piensa, si usted tira un palitroque al aire, usted sabe más o menos qué trayectoria va a seguir, ¿o no? ¿Alguien tiene idea si usted lanza un palitroque o si lanza una pelota de tenis, por ejemplo? ¿Qué trayectoria va a seguir? ¿Qué línea va a describir? Una ¿Una parábola. parábola? Una parábola. Ya, eso realmente un poquito aproximado. La pelota va a ir rotando en torno a sí misma, hay viento, hay roce del aire contra la pelota, qué sé yo. Así es que eso habría que verlo con un poquito más detalle, pero es muy aproximadamente una parábola. Ahora, si usted tira un palitroque al aire, ¿qué trayectoria sigue? Ahí al tiro, ¿no es cierto? Uno, como dice, bueno, eso parece un poquito más complejo. Hay un punto en el palitroque que va a seguir una parábola, pero el palitroque va a ir rotando en torno a su eje, va a ir rotando en torno a dos ejes distintos, puede ir rotando a medida que caiga. Entonces, ya estudiar el movimiento de un palitroque que va en el aire exige más matemática, más cálculo y es más complejo. Entonces uno llega como primera aproximación, uno diría, bueno, lo considero como un punto y calculo, tomo las ecuaciones de mi curso y dice usted una parábola. Pero se subentiende que ahí usted hizo como un modelo del palitroque, cuando dijo que era un punto y cuando dijo que su trayectoria era una parábola, ¿ya? Entonces, en detalle ya va más complejo, ¿ya? Acá también nos va a pasar lo mismo. A veces estamos haciendo modelos e incluso estamos haciendo aproximaciones. Este es un método que usaba un físico de estimar, por ejemplo, estimar cosas. Por ejemplo, yo les podría poner un ejercicio un poquito más adelante, estimar cuánto es el peso de todo el aire que está en la atmósfera. Entonces ahí tendría usted un ejemplo, tendría que usar números aproximados y con la presión, por ejemplo, como sabe la presión atmosférica y el área, ¿cuál sería? Si quiere calcular, para calcular la fuerza que hace toda la atmósfera sobre la Tierra, uno podría considerar que la Tierra, que tiene cierto diámetro, cierto radio, son 6.400 kilómetros, que uno se acuerda, nomás Chile tiene como 4.000 kilómetros de longitud, pero Chile va desde el polo, cerca del polo, digamos, pero no llega al Ecuador. Así que ahí uno se da cuenta que la longitud entre el polo y el Ecuador son más o menos 6.000 kilómetros. Entonces, el radio de la Tierra son 6.000 kilómetros y con eso usted puede calcular cuánto es la superficie, cuánto es el área de la Tierra, ¿ya? Del globo terráqueo. Entonces, conoce el área, conoce la presión y como conoce la presión, puede calcular la fuerza. Y la fuerza que hace la atmósfera sobre la Tierra es la masa de la atmósfera por G. Ahora, G a medida que usted sube en altura va disminuyendo un poco, pero para un cálculo aproximado podría decir que es constante. Y de ahí podría usted estimar cuánto es la masa de la atmósfera, cuánto pesa el aire, digamos, en la atmósfera. Por ejemplo, entonces esas dos cosas, modelos y también a veces uno hace estos cálculos rápidos para tener una idea. Aquí llegamos al resultado de que la presión que hace usted es más o menos un décimo de la atmósfera. Eso se lo estoy contando yo porque todavía no hemos calculado cuánto es la presión atmosférica. Pero ya en la próxima transparencia nos vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, una unidad para la atmósfera. Esto se lo voy a dejar como apunte porque no quiero ir tomar mucho tiempo en ir con el detalle de esto,
aquí solamente calculamos la relación entre una atmósfera que se usa como unidad de presión y los pascales. Y como dan también la presión atmosférica en la televisión, en los canales del tiempo, ¿no es cierto? ¿En qué unidades dan la atmósfera? ¿Alguien ha escuchado el tiempo? ¿La dan en la atmósfera principalmente? No, no la dan. La dan en milímetros de mercurio y también la dan en milibares, ¿no? ¿Han escuchado milibares? No, profe. No, no, ya. Bar, ¿han escuchado bar? Sí, Barcy. Sí, ese sí. Ya. ¿De qué bares han escuchado más? Bueno, ya, ahí hay bar. Entonces, a ver, ¿cómo este pequeño ejercicio que les quiero dejar aquí? Calcule la presión que ejerce una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. A ver, este es un experimento que le sirve a usted para calcular la presión que hace la atmósfera a nivel del mar, ¿ya? Nosotros estamos sumergidos en un fluido que es el aire, ¿ya? Entonces, la presión que hace la atmósfera sobre un cuerpo depende de la altura, ¿ya? Y esto es solamente información que le voy a dar porque no lo vamos a deducir, pero ¿qué le pasa a la densidad del aire a medida que uno va subiendo en altura? ¿Quién sabe? La densidad del aire. O otra pregunta más general es, ¿cuánto vale la densidad del aire a nivel del mar? ¿Se entiende la pregunta esa, la densidad del aire a nivel del mar? En cursos de química han visto eso, ¿no? No me acuerdo cuánto era, pero por la altura creo que disminuía la densidad del aire. Sí, exactamente, va disminuyendo con la altura. Mire, para acordarse un poquitito, comparado con el agua, el aire tiene una densidad más o menos una milésima, ¿ya? Entonces, un litro de agua, o sea, el agua tiene, ¿cuál es la densidad del agua? A ver si me ayudan. Uno, ¿Cuánto? uno Uno, pero ¿un qué? kilogramo por metro cúbico. A ver, no le alcancé a escuchar, salió medio cortado. ¿Un? Kilogramo por metro cúbico, ¿no? ¿Un kilogramo por metro? ¿Un kilogramo por metro cúbico? No, mire, a ver, porque para que no se equivoquen con eso, un metro cúbico, nos ubicamos en lo que es un metro cúbico, ¿no es cierto? Su escritorio tiene más o menos un metro Gramos cúbico, por L parece que entonces. pero espérense, para que aclaremos, porque eso no puede, para que no vayan a perder puntaje en pruebas de este curso o de otro curso en esto. Un escritorio tiene una altura de 1 metro aproximadamente, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted, 1 metro cúbico es como una mesa chica, pero no tan chica, que tiene 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 1 metro de fondo. O sea, es como casi el porte de un escritorio, o sea, o 3/4 de un escritorio. Eso sería 1 metro cúbico. Y si usted lo llena con agua, ¿cuánto pesará eso? 1000 kilos parece que había dicho. ¿Cierto? Claro, eso al tiro ahí uno se da cuenta que si no puede ser un kilogramo por metro cúbico, al tiro se da cuenta uno, ¿no es cierto? Entonces es 1000, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora, si usted considera un centímetro cúbico, un centímetro cúbico es más o menos, a ver, aquí está mi celular. Este celular supongamos que tiene 10 centímetros aquí, tiene más, pero este es 1 centímetro. Entonces, y supongamos que para abajo también es 1 centímetro, que es cuadrado. A ver, aquí voy a poner una cosa cuadrada de 1 centímetro, más o menos. Esto, si es un cuadrado, vamos a hacer el cuadrado, un cajón, que tiene estos son 10 centímetros.
10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Son 10 centímetros cúbicos. ¿Cuánta agua puede poner aquí en este cajón de 10 centímetros por 10 y por 10? Eso tiene un volumen de 1 litro, ¿ya? Eso lo tienen que calcular y hacer ejercicios de esas cosas, ¿ya? Entonces, la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 kilogramos por metro cúbico. Y si usted lo llena con aire, en vez de ser 1000 kilogramos por metro cúbico, un metro cúbico de aire tiene una masa de 1 kilogramo nomás. 1 kilogramo. ¿Ya? 1 kilogramo. Mire, vamos a hacer un ejercicio así, calculando de memoria. Una sala de clases. A ver, ¿qué me puede decir una sala de clases? No muy grande. ¿Cuánto volumen tiene? ¿Qué volumen tiene una sala de clases? ¿Aló? Pensemos, a ver, el largo de la sala de clase, ¿cuántos metros son más o menos? Aquí estamos con la idea de esto de estimar nomás, así que más o menos. Hay distintas salas de clase, pero un valor razonable. ¿Como 7 metros? Ya, 7, el ancho, ¿cuánto será? Yo creo que también como parecido, como 7 o 6. 7 o 6. Digamos 6, 6 por 7 son 42. 40 metros cuadrados en la superficie, ¿no es cierto? Más o menos. 6 por 7 darían 42, voy a poner 40. ¿Y de altura cuánto es? 3 metros. 3. O sea, 40 por 3 le da ¿cuántos metros cúbicos? 120. 120 metros cúbicos. El aire que está dentro de esa sala, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es la masa que tiene? Son 120 metros cúbicos. Una sala de clase más o menos grandecita, la que usted consideró, tiene un volumen de 120 metros cúbicos, ¿ya? Y la masa de aire es 1 kilogramo por metro cúbico, que es poquito. Entonces, en total, ¿cuánto es la masa total del aire en la sala? 120 kilogramos. 120 kilogramos. ¿Ya? Entonces usted, si pudiera tomar todo ese aire, comprimirlo y echarlo en un saco, no podría tomar el aire de la sala y llevárselo para su casa. Porque es pesado, o sea, son 120 kilogramos. ¿Se da cuenta? 120 kilogramos el aire de la sala de clase. Eso uno generalmente no lo piensa mucho y entonces por eso que después cuesta hacer problemas porque no lo encuentra natural, digamos. 120 kilogramos el aire. Y si lo llena de agua esa sala. Serían 120.000 por 1000. kilogramos. Claro, Claro, son 120. 120 toneladas. ¿Ya? O sea, fíjese que usted sabe que en algunos edificios colocan piscinas arriba, ¿no es cierto? No muy grande, pero una piscina, aunque sea pequeña, supongamos que tiene, en vez de 40, 4 metros de ancho por 3 de largo, 4 por 3 más o menos, que es como una pieza grande nomás, 4 por 3. 4 por 3 son 4 por 3, 12, y de profundidad pongámosle 2 metros, 12, 24. 25 metros cúbicos, digamos. Si la llena de agua, el agua que tiene esa piscina son 25 toneladas, que es una piscina chica de 3 por 4, que es como el porte de un living comedor, y no tan alta, digamos. Eso son 25 toneladas. Así que si a usted le toca vivir ahí en un edificio, piense que arriba en la terraza tiene 120 toneladas. Ojalá que el ingeniero hubiera calculado bien eso, porque si no puede producir un accidente. ¿Ya?
Entonces, hay que tener cuidado con el agua, con el aire, todo eso. Ahora, la densidad del mercurio es 13 veces la densidad del agua. Así es que aproximadamente, aquí está el valor exacto, son 13 por 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del mercurio. Es 13 veces más densa que el agua. ¿Ya? Aquí uno pensemos en el siguiente experimento. Uno tiene un tubo largo, como de 1 metro, y lo llena con mercurio, y después lo invierte tapándolo con el dedo. Por ejemplo, ustedes tienen el tubo lleno de mercurio, lo llena con mercurio, lo tapa arriba, y después lo invierte y lo sumerge en un contenedor con mercurio, como un plato con mercurio o lo que sea. Y ahí saca el dedo. Ahí lo que va a pasar es que el mercurio va a caer un poquitito y va a dejar un vacío arriba, ¿ya? Y la altura que va a tener ahora va a disminuir a 760 centímetros, ¿ya? Así es que usted, cuando lo coloca esto en un contenedor, voy a tratar de dibujar aquí uno. Aquí vamos a poner que lo puso aquí en este contenedor con mercurio. Entonces voy a poner todo el mercurio con este color amarillo. A ver, ¿por qué aquí? Oh, ya, se me puso mañoso este. Ya, a ver de nuevo. Aquí tenemos el mercurio. Y ahora aquí está sobre esta otra parte de mercurio. Y esto está en un contenedor que no voy a poner aquí los bordes. Entonces, sobre esta superficie que está aquí, abajo, por fuera está actuando el aire, que ejerce una presión aquí por fuera. Y por dentro está actuando esta columna de mercurio. Este nivel está todo a la misma presión, aquí el mercurio está todo a la misma presión, significa que siente la misma fuerza, y porque si sintiera más fuerza o más presión en una parte que en la otra, este mercurio se empezaría a mover. Y aquí esto está estático, ¿ya? Entonces, sobre esta superficie, aquí a interior, esta columna de 760 milímetros de mercurio ejerce la misma presión que el aire que está por fuera, ¿ya? Y de ahí viene la expresión de que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Pero en realidad hay que considerar el peso, que es una fuerza. El peso es el nombre especial que le damos a una fuerza. Hay fuerzas que le damos nombres especiales para distinguirlas muy bien, y el peso de un cuerpo de masa m es mg, ¿ya? Esa es una fuerza y le llamamos peso, como digo. Entonces, es el peso de esta columna de mercurio hace una presión, o sea, por unidad de área, es igual a la fuerza que hace el aire que está aquí por unidad de área, ¿ya? Bien. Entonces, bueno, como les digo, esto lo voy a dejar hecho. Podemos volver al final de la clase, si nos queda tiempo, para echar un vistazo a estas unidades, ¿ya? Pero quiero concentrarme ahora un poquito en una discusión sobre los efectos que tiene o diferentes situaciones en que uno está sujeto a la presión atmosférica, ¿ya? Ya, entonces, estos ejemplos en la presión atmosférica tenemos que discutir y presentar, y ustedes expresar sus inquietudes al respecto, pero ahora lo que queremos es ver qué pasa no en el aire, que es un tipo de fluido, sino en el agua, ¿ya? ¿Qué pasa cuando usted se sumerge en el agua, se sumerge en una piscina, ¿ya? ¿Qué pasa con la presión a medida que usted se sumerge, por ejemplo? Si usted
Aumenta. ¿ah? La presión aumenta. La presión aumenta. ¿Cómo aumenta? ¿Qué función es? ¿Alguna idea? Porque hay diferentes tipos de que puede aumentar, ¿no es cierto? A ver, ya, hablemos así. Si estamos en la superficie de la Tierra, y si usted sube en la altura y va a una ciudad que está a mayor altura, como Calama, la presión atmosférica disminuye, ¿no es cierto? Y al contrario, si usted llega y se sumerge en el mar, aumenta, ¿ya? Las dos situaciones responden de distinta manera. La presión atmosférica disminuye, pero exponencialmente, ¿ya? Eso cuando uno sube. Y cuando se sumerge en el agua, la presión en el agua, que está compuesta por una parte por la presión atmosférica, más la presión del agua, lo voy a decir así nomás, ¿ah? Y que vamos a poder calcularla, la presión del agua, a medida que usted se hunde. Bueno, a medida que usted va hundiéndose, la presión del agua va aumentando, pero aumenta linealmente, ¿ya? Así que acuérdense que la presión en el aire disminuye exponencialmente y en el agua, cuando usted se sumerge, la presión aumenta linealmente, ¿ya? Entonces eso se los voy a dejar aquí, la matemática, porque esto, el otro día les estuve preguntando a ustedes que si estaban tomando un curso de matemática, pero no están tomando un curso de matemática, y yo no sé si todos han visto derivadas en el colegio, ¿ya? Entonces, voy a dejar acá una derivación usando, es bastante sencilla, pero tienen que tener nociones de derivadas, ¿ya? Y se lo estoy mostrando aquí nomás. Aquí yo tengo agua y quiero ver cómo varía la presión a medida que yo bajo, y lo único que uno va a usar es que el líquido, el agua en este caso, es incompresible, ya no la puede comprimir usted. Contrario a la atmósfera, que el aire sí usted lo puede comprimir, ¿ya? Así que por eso que hay distintos tipos de comportamiento. Pero, entonces esto lo puede ver, lo voy a dejar para que lo vean ustedes. Sigan la deducción aquí y termina por aquí. Aquí se llegó al resultado de cómo varía la presión con la profundidad, ¿ya? Entonces, la presión en una piscina, por ejemplo, cuando usted se sumerge en la piscina a una profundidad h, ¿ya? Aquí está puesto h igual la profundidad. Cuando usted se sumerge a una profundidad h debajo del agua, ¿cuánto vale la presión? Vale P sub 0, que es la presión en la superficie de la piscina. Y la presión en la superficie es la presión atmosférica, que usted la puede dar en milímetros de mercurio o en pascal, o en otras unidades que se mide la presión. Bueno, entonces está la presión atmosférica más la densidad del agua, el ρ, G, que es la gravedad de la Tierra, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y la profundidad, ¿ya? Donde este número es un número positivo. O sea, aquí en esta parte, en esta unidad de fluidos, los libros, por ejemplo, toman el H a veces para altura, a veces para profundidad, ¿ya? Entonces eso hay que tener un poquito de cuidado, hay que apoyarse mucho con el texto. Pero aquí está claro, si usted se sumerge 1 metro, entonces usted calcula aquí cuánto vale ρ, G, por 1 metro y le suma la presión en la superficie, y eso es lo que vale la presión a esa profundidad, ¿ya? Entonces, esto mismo lo vamos a deducir de una manera más sencilla, y es de la siguiente manera que lo tenía aquí. Presión en un fluido en reposo. Entonces pensemos en una piscina. Dice que para un líquido como el agua, cuya densidad se puede considerar constante,
la presión aumenta linealmente con la profundidad. Entonces, pensemos lo siguiente. Vamos a pensar que tengo el agua aquí está la superficie, y esto es un cilindro, es un cilindro imaginario, es un cilindro que vamos a imaginar ese volumen de la misma agua, ¿ya? Y quiero calcular cuánto vale la presión aquí a una profundidad H, ¿ya? Bueno, tenemos que recordar la definición que vimos al principio. La presión es fuerza por unidad de área. Esa es la definición de presión, ¿ya? Entonces, este líquido, este cilindro imaginario que contiene esta agua, ¿está en reposo, sí o no? ¿O está en equilibrio? No sé cuál palabra les suena más familiar a ustedes. Supongamos que esta agua, aquí hay como olas, pero no, el agua está quieta, está la piscina quieta. Estoy imaginando esta porción de agua dentro de la piscina, y eso lo consideramos que está quieto, por lo tanto está en reposo o está en equilibrio. ¿Qué pasa con las fuerzas cuando algo está en equilibrio? Cuando un cuerpo está en equilibrio, le vamos a llamar cuerpo a este cilindro imaginario lleno de agua. ¿Cuánto debería ser la fuerza sobre ese cilindro? La suma de las fuerzas sería 0. Claro, la suma de las fuerzas sería 0. Bien. Ahora, ¿qué pasa lateralmente? ¿Siente fuerzas o no? A ver si voy a buscar un cilindro para ayudarnos en la discusión. Cualquier cosa. Ya. Aquí tengo una botella. Entonces, esto supongamos que ahí lo voy a poner así, entonces ahí está la superficie arriba, y aquí vamos a pensar que está parejo nomás, no tiene toda esa tapa. Ya, este es el agua que está dentro, y la botella acá no existe, es imaginaria en nuestra discusión. Entonces, esto es un cilindro de agua. ¿Qué fuerzas hay actuando sobre él? La gravedad. La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad actúa sobre él, y esa fuerza se llama el peso de este cuerpo, de esta agua que está aquí. ¿Y eso cuánto vale? Vale la masa de agua multiplicado por G, ¿no es cierto? Esa es la fuerza de gravedad que actúa sobre este cilindro de agua. Y esa fuerza en realidad está actuando sobre cada parte del agua, pero uno lo representa como que está actuando en el centro, y pone un vector ahí dirigido hacia abajo, que es el producto de la masa de ese cilindro de agua multiplicada por la aceleración 9,8, ¿ya? Ahí está esa fuerza. ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre este cilindro de agua? La presión del agua. La presión del agua. ¿Para dónde apunta esa fuerza? Aquí vamos a usar como se usan los libros, que dicen la fuerza debida a la presión. Suena un poquito extraño esa frase, porque usted dice, bueno, nosotros primero estudiamos fuerza, la dividimos por área, y esa es la presión. Y hablar de la fuerza debida a la presión es como un poquito extraño, suena, pero así se usa, ¿ya? Entonces usted va a tener presión del agua que está aquí sobre esta parte, sobre el agua externa, digamos, va a ser presión sobre el agua que está dentro de esta figura. Y eso es por todos lados. Bueno, menos por arriba, porque por arriba no hay agua. ¿Qué fuerza está actuando por arriba? ¿O quién produce fuerza? ¿Quién ejerce una fuerza por arriba? ¿El aire? El aire. Bien. El aire, la atmósfera, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces,
esa fuerza que está actuando por arriba es debida a la presión atmosférica, digámoslo así, ¿ya? Entonces esa fuerza, ¿cómo la va a calcular usted? La puede despejar de esta fórmula. Dice que es igual a la presión atmosférica multiplicada por el área de este círculo que está arriba, de esta partecita. Multiplica el área, o sea, calcula el área, que es pi por r cuadrado, por ejemplo, aquí, y lo multiplica por la presión. Y eso le da la fuerza que ejerce la atmósfera, que está acá arriba, sobre esta parte superior de ese cilindro. ¿Se entiende esa idea o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, ahí de repente van a ir saliendo dudas posiblemente. Bien, ahora por el lado, ¿qué pasa? Hace fuerza el agua por los costados. Esto se llama manto, esta parte curva. Yo le llamo manto. O sea, no es el nombre que usamos en física. ¿Hace fuerza sobre el manto? Sí, la Sí. fuerza, ¿no? ¿Y qué pasa con esa fuerza? Porque ahí no las dibujé yo. Pero es una fuerza aquí, por ejemplo, sobre esta partecita que hay una especie de etiqueta, ahí hace una fuerza así. Siempre la fuerza que hace el fluido es perpendicular a la superficie. Entonces hace una fuerza que sale perpendicular. En los libros dicen normal. Normal es sinónimo de perpendicular en física, ¿ya? Entonces aquí hay una fuerza así, pero por este otro lado, aquí va a poner una fuerza así, y por acá hay otra fuerza así. Entonces, ¿qué pasa con estas dos fuerzas? Son ¿Se iguales. contrarrestan? Ay, Se contrarrestan. Sí. Entonces, ¿cuánto es la suma de estas dos fuerzas? 0. Pero Sí. Bien. Después tiene usted que, si va girando, ahora también hay fuerza así, hay fuerza así, ahí, en todas partes, ¿no es cierto? Y siempre hay un par, uno que va desde aquí para allá y el otro viene de aquí para acá, que se anulan. Entonces todas se anulan de pares. Entonces la fuerza total que ejerce el agua sobre la parte curva, esa es 0. Entonces no hay más fuerza por este lado que por este, sino esta parte del agua se movería para allá, o al revés, se movería para acá, ¿ya? Entonces las fuerzas se anulan perfectamente y esto permanece vertical. Pero hay una fuerza que ejerce la atmósfera por arriba y que ya vimos cómo se calculaba, y también hay una fuerza que ejerce el agua ya por abajo, ¿ya? Y esa fuerza es debida también a la presión del agua, pero la presión que está a este nivel, o sea, a esta profundidad. Y ustedes ya dijeron que cuando se metía uno, se sumergía en una piscina, la presión del agua aumenta, ¿ya? Entonces aquí va a haber una presión debido a va a haber una fuerza debido a la presión del agua a esta profundidad, ya que todavía no sabemos aquí, la vamos a deducir. Entonces, y la fuerza va a ser igual a la presión por el área, la presión aquí abajo ahora, por el área acá, que esta área es igual al área de acá arriba, porque este es un cilindro recto, como una botella, entonces acá arriba tiene el mismo radio que aquí abajo. Así que pi por r cuadrado aquí abajo es lo mismo que pi por r cuadrado arriba. Las áreas son iguales, pero las fuerzas que ejerce el agua sobre la parte de abajo, la fuerza que ejerce el agua externa sobre la parte de abajo de este cilindro imaginario de agua, ¿ya? Es hacia arriba. ¿Y cómo será, cuál es mayor, la fuerza que hace la atmósfera hacia abajo comparada con la fuerza que hace el agua hacia arriba? Para que esté en reposo. son iguales. Fíjese que no pueden ser iguales, ¿por qué? Porque si esta fuera igual con esta, la que viene hacia abajo debido a la atmósfera, si fuera igual con la fuerza que va hacia arriba, o Con que, altura.
No pueden ser iguales porque esta fuerza quedaría descompensada y este cilindro de agua se hundiría. Mayor la del agua, entonces. Mayor la del agua entonces. Y debería ser justo un cuadrito mayor, ¿o no? Para que compense a este cuadrito de largo. A ver si lo dibujé bien. Más o menos. Porque este tiene dos cuadritos para abajo. Supongamos que esa es como una unidad de fuerza. 2 newton. No son 2 newton, pero ya, supongamos. Como 2 newton. Y este debería tener 3. 1, 2, 3. Bien. Entonces, la suma de las dos fuerzas debidas a las presiones dan un cuadrito para arriba. Y el peso de este cilindro es un cuadrito para abajo y en total da 0. ¿Ya? ¿Se entiende esa discusión o no? Sí. Sí. Hemos usado lo que ustedes saben, que para que un cuerpo esté en reposo, la suma total de sus fuerzas debe ser 0. Aparte de eso, que los torques también deberían ser 0 para acá, no estamos ni pensando en esa parte de torque, ¿ya? Bueno, entonces, veamos, calculemos cosas. Ya, mg, ¿cuánto vale mg? Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo, el peso de esta columna de agua, el peso que está aquí adentro, el peso de la columna de ahí adentro. La masa que tiene, ¿cuánto vale? La masa va a ser igual a la densidad del agua multiplicada por el volumen de este cilindro, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale el volumen del cilindro? Ahí está. A ver, la masa del agua es la densidad por el volumen. Es la densidad por el área de la cara, que está puesta aquí. Aquí está indicado el área y aquí venía una flechita que indicaba esto, ¿no es cierto? Este es el área que está indicando esta letra A de aquí. Y H es toda esta longitud que está aquí. Que aquí le estoy llamando la profundidad del agua y aquí a lo mejor le estoy llamando la altura de este cilindro, que es lo mismo, ¿no es cierto? Ya. ¿Está bien que la masa de toda esta agua vale esto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, esta es la masa de agua, la densidad por el volumen. Bien, ahora el peso del agua hay que multiplicar por G, así que aquí, esto de aquí lo multiplico por G nomás. Esto es el peso entonces. Entonces aquí tengo la ecuación de equilibrio. Entonces aquí, a ver, voy a chequear, estoy considerando el eje positivo hacia arriba. Entonces, si considero el eje positivo hacia arriba, las fuerzas que coinciden con esta dirección las voy a llamar positivas. Ya, entonces la dirección hacia arriba es positiva, así que esta F que está aquí es positiva, ahí está con signo positivo. La F sub 0, que representa la fuerza debida a la presión atmosférica, está hacia abajo, entonces va con signo menos. Y el peso del agua que está encerrado en este cilindro, que es mg, también es negativo. Vale mg, y la suma de estas tres fuerzas tiene que ser 0 porque este cilindro está en reposo, está en equilibrio. Ahora, la fuerza que ejerce el agua que está por fuera del cilindro sobre esta superficie ahí, que es la base de este cilindro, que también es agua, ¿cuánto vale? Por esta fórmula de aquí, la fuerza es la presión por el área. Esto es presión por el área. Presión, esto hay que tener claro qué presión es. ¿Qué presión es esta que va a entrar para esta parte de aquí abajo? Del agua. La presión del agua. Claro, la presión del agua a la profundidad H, ¿no es H. cierto? Claro. Claro, es una profundidad, es una presión bien específica, que es la que andamos buscando, porque lo que queremos es una ecuación, cuánto vale la presión para diferentes profundidades, o sea, para diferentes H. Entonces aquí vamos a despejar cuánto vale la presión en función de H. Bueno, va a ser igual esto, entonces, esta es esta fuerza que está aquí abajo, menos la fuerza que hace la presión atmosférica, que es justamente la presión atmosférica por el área de este cilindro que es la tapa superior. Bien, menos mg.
Oye, ¿se siente la alarma o no? Sí, pero no tan Sí, fuerte. profe. Sí, yo la siento muy fuerte, pero usted no Se tanto. escucha, profe. Se escucha ahí, paro, menos mal, no sé qué pasó. No sé cuántos decibeles eran eso tienen que haber sido más de 60 decibeles, ¿o no? Ustedes saben que lo legal son, en el día, no sé si son 60 decibeles. Bueno, entonces, MG, ¿cómo calculo el MG? El M, lo tenía arriba. Bueno, lo tengo aquí. MG vale ρ, A, H y G. Bien, entonces, aquí se me fue algo. ¿Qué puedo botar aquí? Puedo simplificar el A, ¿no es cierto? Porque están todos los tres términos, saco el A. Entonces me queda, y voy a pasar lo que quede con estos signos menos que están aquí, los voy a pasar con signo menos a este otro lado. Entonces me queda esta P nomás, que es la presión a una profundidad H, es igual a P sub 0, que es la presión sobre la superficie, más ρ G por H. Así aumenta la presión a medida que usted se sumerge en el agua. Entonces se ve que es una relación, es una función proporcional a la profundidad, ¿no es cierto? Porque aquí va con h nomás. Si fuera como h cuadrado, entonces ya no sería lineal. Pero depende linealmente con h. Porque, y más encima, estamos considerando que la densidad del agua, ρ, es constante, que no varía con la profundidad, aunque como les conté, si uno se sumerge bastante en el mar, sí esa densidad va a variar, puede variar hasta en un 5%, pero aquí la consideramos constante. El G, ¿qué pasa con el G? ¿Es constante o no? En realidad esos 9,8. Sí, Sí, pero cerca de la superficie de la Tierra vale 9,8. Si usted eh, baja en un pozo, va variando, y si sube, G varía. O sea, si usted vive en un edificio en el piso número 20, G vale un poquitito menos, ¿ya? Pero todo esto uno lo dice, bueno, alrededor de la superficie de la Tierra, 20 metros, 30 metros lo considera constante, no es problema. Pero más arriba usted tendría que preocuparse de eso, ¿ya? Bien, así que esta es va a ser nuestra relación para encontrar la PDH. Deberíamos poner aquí la presión como función de la profundidad H. Es igual a esto. Y ahí está la variable H. No es pH, es PDH. Bien, si estamos en una piscina, ¿qué pasa? Sentimos una presión. Ahí podemos calcular, a ver, hice un cálculo muy rápido. La presión es la presión arriba, que es una atmósfera, más la densidad del agua, ρGH. La densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. G lo tomé 9,8 metros por segundo al cuadrado, y la profundidad 2 metros. Y no calculé nada. Ya. Ahí ahí es un ejercicio para calcular cuánto más de una atmósfera es esto. ¿Ya? Así a simple vista no hay que meterle número. ¿Podrán hacerlo ustedes? ¿Qué opinan? ¿Pueden hacer ese cálculo y comparar? O sea, decir en qué porcentaje aumentó la presión. Sí, profe, sí podemos. Si pueden. A ver si alguien ¿aumentará poco la presión ahí o no? Porque usted se ha metido a alguien seguramente a una piscina de 2 metros. ¿Se siente raro uno a esa profundidad o no? ¿O lo puede soportar bien? Oídos. ¿Ah? Se tapan los oídos porque hay mucha presión. Pero ¿cuánto más será que la presión atmosférica en porcentaje? ¿Qué piensan? No lo podemos preguntar porque hay que calcularlo de ahí, es difícil de adivinar si uno no sabe, pero así como esa intuición que uno puede tener, ¿un 1% aumentará, un 50%, un 100%?
¿Y los tímpanos, qué le pasará ahí, los tímpanos cuando le duelen? Porque el tímpano es una membrana que está así, ¿no es cierto, más o menos? Entonces, ¿se curvará para afuera o para adentro? Adentro. Para Hacia adentro. adentro. Para adentro. Yo creo también, pero yo no soy fisiólogo, así es que a lo mejor ustedes deberían ahí ver bien cómo... y ¿qué pasa cuando uno viaja en avión? ¿También se le tapan los oídos? ¿Por qué pasa eso? No, ¿cómo dirían se le tapan los oídos, no? Sí. Pero ¿qué pasará realmente? O sea, cuando usted va a empezar un vuelo, ¿cuánto vale la presión adentro del avión? Mm, ¿Un ATM o no? Una Una, atmósfera. una atm, una atmósfera, ¿sí? ¿Cómo sabe eso uno? Porque está en la superficie, a nivel del mar. Claro, pero no Depende, solamente, depende. claro, depende, porque podría estar en la superficie, pero a lo mejor por alguna razón la presión adentro no podría ser menor que la atmósfera o mayor. ¿Por qué igual? ¿Qué lo hace pensar a usted que es igual que la atmósfera, la presión adentro del avión? Porque si no, explotamos. Sino que, Explotamos. O sea, como los aviones tienen que dejarla igual. Y porque como subimos a mucha altura, sí. baja la presión. Y como que hay que mantenerla igual. Porque si no, el cuerpo humano como que no funciona. Eh, sí. A ver, bueno, son todos problemas complejos, pero ya un poquito simple así. Bueno, si la puerta está, cuando usted está entrando al avión, la puerta está conectada con el exterior, está abierta, entonces ya claramente hay presión atmosférica dentro del avión. Ahora, después que cierran las puertas, y si son herméticas todas las puertas y las ventanas y todo, se podría bajar o subir un poco la presión adentro, dependiendo. Con alguna máquina usted inyecta aire y le subiría la presión, y si le saca, si le succiona aire adentro, le baja la presión. Ahora, seguro que ahí hay muchos detalles que ver, pero un modelo sencillo, ya, y si el avión sube, cuando va subiendo, ¿qué pasa con la presión por fuera del avión? O sea, usted va subiendo, sube 1000 metros, 2000 metros, la presión atmosférica arriba es menor que abajo, ¿no es cierto? Eso lo comentamos al principio. Es menor. Y voy a hacer una pregunta malintencionada, pero ¿por qué será menor? Se la voy a responder al tipo. ¿Ah? Menos gravedad y, Eh, y la eh, altura. la gravedad es menor. Sí, es cierto que la gravedad menor, mm, pero ya, a ver, a lo mejor Menos masa de aire. sí, lo que pasa es que la densidad del aire disminuye también, la densidad. Y realmente la densidad del aire y la presión atmosférica, los dos disminuyen exponencialmente a medida que usted sube. Ahora, pueden haber más efectos, más complejo el asunto. Yo estoy aquí tirando como una lluvia de ideas. Por ejemplo, si yo le preguntara qué pasa con la temperatura a medida que usted sube, ¿será menor o mayor? Menor. Menor. ¿Por qué será menor? Porque yo podría pensar, póngale que yo soy un estudiante así. Presión en, no sé. Sí, pero mire, póngale que yo digo, ok, mire, pero yo más arriba, yo estoy más cerca del sol, ¿o no? Mm, Entonces, su hermano chico la podría molestar, es decir, bueno, pero yo cuando voy para arriba estoy más cerca del sol, yo pienso que el aire debería estar más caliente porque estoy más cerca del sol.
¿Qué le diría? Ya, son preguntas como, ¿cierto? Que uno puede quedar pensando en esas cosas. Entonces hay más variables que aquí nosotros no hemos ni comentado de temperatura, pero ya. Pero aquí estábamos con los oídos, entonces el avión cuando sube, la presión por fuera va disminuyendo con la altura, ¿ya? Uno podría buscar las tablas como a la altura que viaja un avión, que son unos 10.000 metros, qué presión hay. Y adentro se mantiene una presión. ¿Qué presión se mantiene adentro del avión siempre? Es como la misma presión de abajo, ¿no es cierto? Cuando uno parte. ¿Qué les parece? ¿Aló? Más o menos. Sí, más o menos es como la misma presión. Uno No se debe dar cuenta. ¿Ah? Lo siento, es que no, uno no se da como cuenta el cambio de la presión, pero yo creo que es similar a cuando está una en tierra, Claro, o sea, la presión dentro del avión. sí, es similar. Fíjese que hay un tema, sí, que adentro, entonces si es similar, entonces por dentro usted tiene una atmósfera, por la parte de adentro del avión, el aire que está dentro del avión hace una presión de una atmósfera sobre el avión mismo, ¿no es cierto? Sobre las ventanas, sobre las puertas, hace una presión de una atmósfera aproximadamente. Y por fuera, uno debería ver las tablas, cómo varía exponencialmente. Uno también lo podría calcular si tiene el valor de la exponencial, que también está, digamos. Uno, no sé, no recuerdo de memoria los valores, pero a lo mejor cae a un centésimo o a un milésimo, ¿me entiendes? No sé tanto, pero puede caer, digamos, fácilmente a un décimo de ese orden o a un centésimo de la presión. Entonces, hay más presión de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces el avión tiene que ser suficientemente fuerte y las puertas tienen que cerrarse suficientemente bien para que no nos salten para afuera, digamos, ¿ya? Porque hay más presión por dentro que por fuera. Entonces la estructura del avión tiene que ser fuerte y una de las cosas que tratan de hacer las líneas aéreas a veces es bajar un poquito la presión de adentro, porque parece que uno puede estar con una presión, no los 760, un poquito menos. No sé los detalles ya, pero esto lo leí la otra vez. Y bajan un poco para tratar de que la diferencia de presión entre el interior y el exterior no sea tan grande y de esa manera se ahorran en reforzar el avión, ¿ya? Pero me recuerdo alguna vez que calculamos con unos estudiantes qué pasaría si la puerta usted notara que está suelta. Entonces usted llamaría a alguna persona de que va ahí en el avión y que le ayudara a sujetar la manilla por dentro de la puerta. Y resulta que calculamos y resulta que parece que se necesitaría que todos los pasajeros sujetaran la puerta para que no saliera para afuera, a las condiciones que va el avión, ¿ya? Tomando en cuenta que cada persona puede hacer una fuerza de ¿cuánta fuerza puede hacer uno más o menos? Eh, ¿Aló? ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve que me salió Sí, un pero con aviso? claro, un aviso. Sí, Sí, profe, sí se ve. sí, estoy esperando ya, aquí no puedo sacarlo, es de HP, de soporte, pero bueno. Eh, ¿Qué le estaba preguntando? ¿Cuánta es la fuerza que hace una persona? ¿Cuánta fuerza puede hacer usted? ¿En newtons? ¿Puede usted sostener un botellón de agua de 20 kilogramos? Yo por lo menos no creo. Pero más o menos, ¿no es cierto? O sea, con esfuerzo a lo Sí. mejor podría. Sí, ¿no es cierto? Sí, Se creo podría, que ya. sí se puede. De 20, y entonces, ¿cuánta fuerza está haciendo usted para sostener un botellón de 20 kilogramos? De 20 litros, que significa 20 kilogramos también, porque la densidad del agua. 300 newtons.
200 aproximadamente. aproximadamente. Así que ahí puede tener usted una idea. O sea, que si usted sujeta la puerta con 200 newton y la puerta tiene tal superficie, entonces usted está aplicando tal presión a la puerta. Y se va a dar cuenta que necesita como 200 pasajeros con la misma fuerza para poder contrarrestar la presión, la diferencia de presión. Ya. Entonces hemos discutido hartas cosas y ahora quiero que discutamos este problema. Ya, un poquito más aterrizado. Nos quedan 10 minutos. Ahí va a quedar resuelto, pero el problema es el siguiente. Dice, calcula el porcentaje de hielo que está bajo el agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un vaso con agua. Aquí lo puse con color naranja, este es como un vaso de Fanta, ¿ya? Ahí. Y usted sumergió un hielo, que no es un cubito propiamente tal, pero es un poquito más alto que ancho. Esto está en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Así que la parte superior aquí yo puse área. Significa que usted tiene que imaginarse que este es un cubo. Bien, y aquí el agua justo llega hasta los bordes. ¿Se entiende la situación? Sí, profe. Ya. Está bien, ¿no es cierto? Porque el hielo flota en el agua y sale un poquitito para arriba. ¿Quién sabe más o menos cuánto sale para arriba? ¿Qué porcentaje del hielo sale para arriba sobre la línea de flotación? ¿Qué tendrá que ver ahí? ¿De qué dependerá? ¿De qué depende la cantidad que flote? O al revés, la cantidad que se hunde. De la presión atmosférica, puede ser. De la presión. Interesante eso. O sea, uno podría preguntarse, ok, si yo tomo un Fanta y pongo hielo y lo lleno hasta el borde ahí, pero si hago el mismo experimento en Calama, que la presión atmosférica es menor en Calama, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad que está sobre la línea de flotación, así le voy a llamar, que le puse aquí H minúscula, este está en centímetros, y aquí H mayúscula es la línea que está bajo en la línea de flotación, ahí. ¿Variará si voy a Antofagasta, a Calama, si hago este experimento o no? Bueno, de partida no sabemos en este momento, ¿no es cierto? Tendríamos que razonar un poquito, hacer cálculo y ver el resultado. Calculemos, a ver, ese cubo está en reposo, ¿ya? Entonces las fuerzas total sobre él tienen que ser 0. Ahora, por los lados ya vimos que habían fuerzas opuestas que se anulaban mutuamente. Así que nos interesan las fuerzas verticales. Esta es la misma idea que estábamos discutiendo antes, pero fíjense que ahora no es la misma agua, y ahora es un hielo, y más encima está flotando, pero fíjense que las ideas que vamos a seguir son las mismas de antes. ¿Ya? Entonces, ¿Pero el hielo es de agua? ¿O sí, es de... no, de agua, de agua. Ya, sí, porque usted podría preguntar si es de agua con Fanta también, ¿no es cierto? Otra cosa. Aquí pensemos que todo es agua, ya esto es como estos colores, ya, que no nos vamos a complicar con los colores, pero es agua, todo es agua, pero hielo es agua en su fase sólida y agua en su fase líquida. Vamos a usar esos valores. Que si echara Fanta uno o hielo con una mezcla, un poquitito de algo, a lo mejor variarían los resultados levemente, pero ¿ya? Bien, calculemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque de hielo. Su peso, que es su masa por G, vertical hacia abajo, la fuerza que hace la presión del agua por la parte inferior del hielo, del bloque de hielo o del cubo de hielo, que le llamé F1, que es igual a la presión a esta profundidad multiplicada por el área de la parte inferior del hielo, le puedo llamar la cara inferior. Y acá, esta es la fuerza que hace la atmósfera, que va a ser la presión atmosférica por el área de la cara superior del hielo. Bien, entonces, aquí puse el eje Z, digamos, es solamente para escribir los signos y cosas, un poquito de formalismo. El eje Z positivo hacia arriba. Entonces, ¿cómo escribo la ecuación de equilibrio? La suma de las 3 fuerzas me tienen que dar 0. Ya. La fuerza, parto con las positivas, que es esta de aquí abajo.
eso es la presión 1, este le llamé nivel 0 aquí, y el nivel 1. ¿Ya? Entonces, aquí a la profundidad 1 hay cierta presión, y la fuerza que hace entonces el agua sobre la cara inferior del hielo va hacia arriba, y vale la presión a ese nivel por el área de la cara inferior del hielo. Ahí está la fuerza hacia arriba. La fuerza hacia abajo es la debida a la presión atmosférica, y esa fuerza vale P sub 0, que es la presión atmosférica, por el área de la cara superior del cubo. Así que eso está ahí. Y eso, Profe, perdón, ¿cuál dijo que era la primera que nombró? Esa ¿cuál e- era? esta es la presión. Aquí está la fuerza que hace el agua de abajo hacia arriba aquí. Ah, ya, muchas Pero gracias. sí, pero aquí yo dije presión del agua a esta profundidad, porque la presión va a ir variando con la profundidad. Entonces, a esta profundidad usted toma esa presión y la multiplica por el área de la cara de abajo. Y esa es la fuerza que hace el agua hacia arriba aquí. Ya, y aquí cometí, aquí este signo me quedó mal, este es un signo menos, le puse dos rayitas, hay que borrar eso. ¿Se dan cuenta o no? Que ahí está malo. No, profe, es que después en la parte 3 pasa restando al otro lado el M y hielo, o sea, la masa del hielo por la gravedad. Sí, pues, no, pues, es que aquí está lo mismo, pero es que aquí está de más el igual, porque Ah, bueno, sí, esto menos esto, a ver, y menos mg, está bien, aquí debería ser un menos, ¿no es cierto? claro. Sí, ahí yo estoy tratando de corregirlo, pero a ver ahí, esto debería ser un menos, ¿no? Un menos, y aquí también un menos, ¿no? Igual, ahí está el igual. Entonces quedó ya P1 por A, P0 por A, menos la fuerza de gravedad sobre el hielo. Ahí hay que colocar la masa del hielo por G, ¿verdad? Esto es el peso del bloque de hielo o del cubo de hielo. Es la masa del hielo por G. Y aquí, ¿qué es lo que hicimos? P1A, ya, ¿cuánto vale la presión del agua al nivel 1, al nivel de aquí abajo? Es la presión aquí arriba más mg por la profundidad, mg por h mayúscula. Entonces, este P1 es P0 más ρ g por h. ¿Pero cuál ρ? El ρ del agua. O sea, dentro del agua la presión crece como ρ del agua por g y por h. Y ahí quedó el primer término. Menos P sub 0 por A, menos masa del hielo por G. Y esto, del paso 3 al paso 4, ¿qué es lo que hay? Se dan cuenta que el primer término, P sub 0 por A, se cancela con este menos P sub 0 por A. Así que cuando multiplica P sub 0 por A, después hay que restar menos P sub 0 por A y se van, y me queda la segunda parte nomás, ρ del agua por G, por H mayúscula y por A, y ahora pasé este término para el otro lado, es igual a la masa del hielo por G. ¿Qué les parece? El ejercicio tiene que ver con calcular la altura, ¿o no? O sea, me refiero al cubo, cuánto se sumerge el cubo de hielo, ¿o no? Claro, el problema de la pregunta, ¿cómo es? Calcula el porcentaje de hielo que está bajo el agua. O sea, calculando cuánto vale el H mayúscula, de ahí saca, ¿no es cierto? Claro. También lo podríamos hacer como calcule cuánto se hundió. O Entonces sea, habría que solamente despejar H nomás ahora. despejar H nomás, y, y nos va a quedar en función de En A, ¿o no? función. Ahí si despeja H de aquí,
porque conoce el rho del agua. ¿Y la masa del hielo la conoce? No está dada la masa del hielo, ¿no? Porque dice No. que es un bloque que tiene ciertas dimensiones. Entonces, aquí fíjese que no puede despejar aquí, en esta línea, sino que tiene que trabajar un poquitito. Rho del agua por G, por HA, ahí está, es igual a. ¿Cuánto vale la masa del hielo? La masa del hielo va a ser igual a La la densidad por la altura por el área. por el área. ¿Y cuánto vale la altura del hielo? No se identifica todavía. ¿No se identifica todavía, dice? No, porque la altura del hielo, para calcular la masa de hielo, tiene que calcular, como usted dice, la densidad por el área de la cara y por la Hay un altura. H minúsculo ahí. Sí, pues hay la altura, ¿cuánto No lo vale? había visto. La suma de la H minúscula con la H Con la H mayúscula. mayúscula. Claro. Entonces ahí, usted para calcular la masa del hielo, pone rho del hielo, la suma de las dos alturas, lo que está sobre el agua y lo que está bajo el agua, por el área de la cara y por G. Y ahí despeja. Profe, ¿por Y ahí también qué, ¿por qué arriba restaba todas las fuerzas si no están todas en el mismo sentido? O no, sea, pues es que todas aquí tenían menos. O no, la primera. la primera tiene más. La primera Ah, ya. va Ya, para ya, arriba ya. y las otras dos vienen para abajo. Va para abajo, ya. Entonces, bueno, aquí van a tenerla ustedes ahí la grabación y ahí está, queda un 91,7%. Ahí están las densidades del hielo y las densidades del agua. 91,7% del cubo está por arriba. Ahora, fíjense que esto lo hemos usado con esta condición de que la suma total de fuerza es cero, ¿no es cierto? Nada más. Que eso es un poco lo que aprendieron en la primera parte del curso. No mencionamos la palabra empuje o la fuerza de empuje. Ustedes han escuchado hablar de la fuerza de empuje, ¿no es cierto? Sí. Y aquí no la metimos nosotros, la fuerza de empuje, fíjese. Les voy a dejar eso como observación, a ver si alguien lo piensa de aquí a mañana, qué pasó con la fuerza de empuje. Y la otra cosa, que si pasa si usted se pone a conversar con su amigo ahí cuando estaba tomando este trago, este hielo se le va a derretir. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar el volumen del líquido. ¿Y qué va a pasar entonces? Se va a rebalsar. Porque originalmente el nivel del agua estaba justo en el borde del vaso. ¿Qué le va a pasar al agua? Mi compañero dijo que se iba a rebalsar. Ya, bien. A ver, ¿por qué no hacen ese experimento esta tarde y me cuentan mañana? ¿Podrán un vaso? ¿Cómo sería? Ahí habría que hacerlo. Tener un cubito, un cubo de hielo y empezar a echar agua hasta que el agua llegue al borde, exactamente al borde del vaso. Ya, y ahí dejan de meter más agua. Entonces, el hielo le va a quedar más o menos un 8% por arriba flotando. Y esperen hasta que se deshaga y me cuentan cuánto se rebalsó de agua, ¿ya? ¿Podrán hacer ese experimento? Sí, profe. Ya. Eso me gustaría que ese experimento lo hicieran. Y la otra cosa que pensaran es que si un amigo toma una bombilla y del segundo piso del bar quiere quitarle aquí un poco de líquido, de agua, ¿podrá hacerlo o no? Chupando con una bombilla. Habría que hacer algunos cálculos antes de responder.
Pero la pregunta después va a ser, bueno, ¿y si usted quiere chupar con una bombilla muy larga como hasta el 5.º piso del edificio? ¿Podrá hacerlo? No creo. Porque ahí habría que ver, son como temas de discusión, ¿no es cierto? Tendría que hacer mucha fuerza de succión para que llegara tan alto. Para que llegara al piso, al piso 5.º, ya, más o menos. Pero ¿y si tuviera una bomba que le ayudara, podrá hacerlo? Esa sí suena Ay, más Sí, de realista. más. ¿Ah? ahí Esa más sí sí. que suena sí. más realista. Ya, vamos a dejar eso, ¿ah? Ese tema me gusta a mí. Profe, Ya. y eso que quiere que hagamos del vaso con el hielo, quiere que le demos las medidas igual del vaso y del hielo antes de que pase, ¿cierto? Bueno, Es que si no, yo podría decirle cualquier volumen. sí, tiene razón. Bueno, ya, denme bueno, ya, está bien. O sea, una cosa que es clara que, ¿O usted quiere que lo veamos más para que nos quede claro a nosotros? a ver, sí, por el momento, a lo mejor después hacemos unos experimentos, podría ser eso una buena idea de repente. Pero aquí fíjense que el porcentaje esto es la altura que está, esto está al revés, o sea, esta es la altura que se hundió comparada a la altura total, ¿no es cierto? Porque la H aquí está como lo que se hundió. Entonces, lo que se hundió comparado con la altura total del bloque del hielo, fíjese que no aparece que dependa de los... esto por lo menos no depende del tamaño. Para cualquier H o para cualquiera A, fíjese que depende de estos dos numeritos, y estos números son independientes del tamaño del vaso, independientes del agua, o sea, del bloque de hielo. Ahora, el agua que se derrame, ustedes están pensando que ese sí que depende del tamaño, ¿no? Bueno, O se sea, los dejo. ¿Ah? Sí, porque creo que el empuje era el volumen del líquido desalojado, ¿no? Oye, ¿y por qué aquí no mencionamos empuje en esta parte? Porque dijo que no se estaba derramando nada. Entonces no hay volumen de líquido desalojado. No, pero el volumen de líquido desalojado, cuando uno usa empuje, se refiere a que originalmente, si no había hielo, el agua llegaba hasta por aquí, ¿o no? O sea, a ver, habría que ver aquí, el agua a lo mejor llegaba ¿hasta dónde? Bueno, hay que ver. El agua originalmente estaba, por ejemplo, hasta por aquí más o menos, por aquí. Y después que usted puso el hielo, esta parte de que se hundió del hielo empezó a subir agua por arriba y llegó justo hasta el borde. Eso para cuando uno usa empuje, ese es el agua desplazada. Se usa el agua desplazada, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que agua vertida. O sea, sí, el agua desplazada, lo que se desplazó el agua. O sea, el agua aquí también se desplazó desde originalmente. O sea, eh, a ver, yo le estoy pidiendo que haga el ejercicio al revés, pero o sea, a ver, cuando yo le estoy diciendo que eche hielo y después rellena con agua hasta aquí, claro, ahí como que no aparece el tema de agua desplazada, pero igual hay agua desplazada, porque uno igual puede decir lo siguiente, tendría que calcular primero, ya, llene el vaso hasta cierto nivel y después introduzca el hielo, y el hielo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a hundir un poco y va a hacer que el agua suba por los bordes y tendría que uno tener calculado de antemano justo el tamaño, hasta dónde echar agua para que el agua no se derrame, como queremos en este ejercicio. Pero habría agua desplazada igual. ¿Ya? Entonces aquí se lo estoy pidiendo que lo hagan al revés para que quede fácil de ajustar ahí, el borde justito. Le ayudé con eso un poco, ¿no? Porque igual deberíamos conversar un poquito más en detalle eso quizás, pero estamos bien. Igual persiste la pregunta, ¿por qué no se enfocó esto como empuje, que implica agua desplazada? Igual hay agua desplazada aquí, así que podría haberlo empezado usted con empuje, pero quisimos empezarlo de esta manera para
porque este es un método más general que le servía a usted para cuerpos sólidos, le va a servir para cuerpos líquidos también, o para estas situaciones. Por eso lo quise empezar aquí y ni mencioné el empuje, pero está metido aquí entre medio, de cierta manera. Quizá alguien podría decir a dónde está el empuje. Pero por ahora sí que los tengo que liberar porque ya le estoy tomando un poco de hora de almuerzo, así que vamos a tener que parar esta clase en este momento. Yo me puedo quedar un minutito nomás para, si alguien tiene una pregunta todavía, para responderla. Pero voy a parar la grabación porque no hemos pasado mucho hoy día. ¿Qué le ha parecido la clase? El tema de tener la grabación, ¿sí? Dígame.